Entonces, Beatriz, pues como bien acabas de apuntar, ningún voto, ni uno solo, es gratis, altruista, patriótico y mucho menos casual en la política española. En las instituciones parlamentarias el voto siempre se otorga o se niega a cambio de algo. El voto, que lleva explícito el apoyo o el rechazo, es el contravalor de curso legal en la almoneda parlamentaria. Hoy el PP se ha alzado con la victoria en el Congreso de los Diputados gracias a 10 misteriosos votos cuya paternidad nadie reconoce. Todo apunta a los nacionalistas de toda la vida, los nacionalistas de la casta, la minoría catalana y el grupo vasco del PNV fundamentalmente. ¿Por qué? Solo ellos lo saben. Los demás lo sospechamos. Como asegura el viejo y sabio dicho popular, piensa mal y acertarás. Veamos. Hace 48 horas que la Fiscalía retiró en el proceso por el referéndum ilegal del 9N el único delito, malversación de caudales públicos, por el que Artur Mas podría haber ido a dar con sus huesos en la cárcel. A partir de ahí, la sentencia contra el líder separatista catalán será poco más que una caricia administrativa sin mayor trascendencia institucional. A que ahora sí entendemos de dónde han salido esos 10 votos que le han dado la victoria al PP. ¿Verdad que sí? Hoy se ha celebrado en nuestro país el primer juicio contra las activistas de Femen por sus ataques durante una manifestación provida. Las acusadas han respondido solamente a las preguntas de sus letrados y han alegado que irrumpieron en dicha manifestación de forma pacífica y para despertar un debate. En este informativo contaremos con José Castro Velarde de la asociación Enraizados, responsable de la denuncia contra el colectivo feminista. Creemos en nuestra acción, creemos en que fue totalmente pacífica. Creemos en nuestro discurso, que es el de apoyar la despenalización total del aborto y en proteger este derecho como un derecho de salud sexual y reproductiva. Nuestro movimiento seguirá llevando a cabo este tipo de acciones y seguirá defendiendo siempre este discurso y defendiendo la libertad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y ya lo anunciábamos, los diputados han puesto en marcha la 12ª legislatura que arrancaba con el nombramiento de Ana Pastor como presidenta de la institución democrática por excelencia en España. Una votación que, como era de esperar, nos ha dejado algunas de las mejores anécdotas de la jornada. En unos minutos, en este informativo, analizaremos los curiosos juramentos de los diputados, el pelotón de equo o la puntualidad de Pablo Iglesias. Un hombre sospechoso de portar un arma blanca y artefactos explosivos se ha atrincherado esta mañana en un hotel de la región de Niza tras mantener un altercado con el gerente del establecimiento. Se trata del segundo suceso ocurrido en Francia, 5 días después del atentado de Niza, que dejó 84 víctimas mortales y más de 300 heridos. Tras este altercado, el hotel ha sido evacuado de inmediato y han establecido un perímetro de seguridad de 230 metros alrededor del mismo. Y han pasado ya 3 días del fallido golpe de Estado en Turquía y la reinstauración de la pena de muerte parece estar asentándose en la agenda del gobierno turco. Este martes ha sido el propio Erdogan quien ha prometido eliminar el virus en el seno del Estado turco y ha recordado que no pueden seguir retrasándolo porque en este país aquellos que llevan a cabo un golpe de Estado tienen que pagar un precio alto por ello. La gente tiene la idea de que se debe ejecutar a los terroristas, ya que no ven otra solución como la cadena perpetua, porque hay que alimentarlos y mantenerlos en las cárceles por los años venideros. Cuando pasan 6 minutos de las 8 de la tarde, conectamos en directo con la redacción de Gaceta.es para conocer la última hora de Turquía. Las informaciones que nos llegan desde el país hablan de purgas masivas entre altos cargos militares, buques que huyen del país y el cese de miles, ya creo que son miles, Pepe, no sé si me equivoco, de funcionarios críticos con el régimen. Pepe García Saavedra, buenas noches. ¿Qué es lo último que sabemos del país turco y confírmanos esas cifras? Muy buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente ya son 27.000 los cargos públicos que han sido cesados o encarcelados por el gobierno de Erdogan. Los últimos son 15.200 funcionarios del Ministerio de Educación, más de 1.500 decanos de universidades, 3.000 jueces y fiscales y acabamos de saber hace muy pocos minutos que a 21 maestros de escuelas privadas se les va a retirar la licencia. Todos ellos acusados por Erdogan de apoyar a Fethullah Gülen, el clérigo que está exiliado en Estados Unidos y a quien Ankara señala como principal instigador del golpe. Además, se han retirado la licencia a varias radios y, como bien decías, el paradero de 14 buques es totalmente desconocido.
Cuesta creer, como defienden varias asociaciones internacionales de jueces, que tantas personas hayan estado involucradas en un golpe que ha sido fulminado en cuestión de horas. Y por último, avanzar que la cúpula militar de Turquía conocía el golpe horas antes de producirse. Pues muchísimas gracias, Pepe. Cualquier novedad nos pides paso y nos la cuentas. Gracias y buenas noches. Gracias. Y en Francia seguimos pendientes de ese hombre armado con un cuchillo atrincherado en un hotel del sudeste del país, concretamente en Bolén, localidad cercana a Aviñón. La policía mantiene bajo vigilancia al sospechoso, que podría llevar además explosivos encima. Se habla también de posibles rehenes, por lo que las autoridades han decidido cerrar la autopista y acordonar la zona. El hotel ha sido evacuado por el grupo de intervención de la Gendarmería Nacional tras llegar al lugar del suceso, y ha precisado un portavoz de la Gendarmería francesa en París que el hombre habría tenido un altercado con el gerente del hotel poco antes de atrincherarse. Mientras, Alemania se recupera de la conmoción sembrada esta madrugada por un terrorista yihadista que irrumpió en un tren apuñalando a su paso a varios pasajeros y dejando 3 heridos leves y 1 grave. El Estado Islámico ya ha reivindicado el ataque perpetrado por un afgano de 17 años que entró en Alemania entre los refugiados sin familia y como solicitante de asilo. Hasta ahora vivía con una familia de acogida en la localidad de Ochsenfurt, pequeña localidad situada a unos 20 kilómetros de Wurzburgo. El atacante guardaba en su habitación un dibujo de una bandera del Estado Islámico y un texto escrito en pastún con grafías árabes y latinas que está siendo actualmente analizado. El joven murió a manos de la policía cuando trataba de darse a la fuga. Europa recuerda ahora con terror las palabras de los que ya avisaron de que esto podría ocurrir. Es el caso del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que alertaba así de que entre los refugiados se estaban colando terroristas. ¿Cómo gestionar la crisis? ¿Qué hacer con los seres humanos que están buscando asilo? Y al mismo tiempo, cómo afrontar el tráfico de personas y el negocio que eso supone, una actividad criminal e ilegal con la que hay que acabar. Las fronteras exteriores tienen que ser defendidas. Los griegos e italianos tienen que poner en marcha puntos calientes, puntos de control, campos de refugiados. Y los refugiados y migrantes deben ser obligados a ir a esos puntos. Eduardo García Serrano, tenía razón Orbán, estaba siendo demasiado alarmista. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo en su momento en esta entrevista en exclusiva en nuestra casa, en Intereconomía? Tenía toda la razón y los hechos le están dando la razón, valga la redundancia, y además en los 2 países que más han hecho por acoger a los refugiados, en Alemania y en Francia. En ambos países, que fueron los que encabezaron el célebre Bienvenidos Refugiados, la barra libre para admitir refugiados en Alemania, Austria y en Francia, resulta que Alemania y Francia son los 2 países que están sufriendo más directamente y más violentamente en el seno de sus sociedades las agresiones perpetradas por estos refugiados, por estos elementos que se integraron en Europa a través de los flujos de refugiados yihadistas. Tenía toda la razón Viktor Orbán, pero como es una verdad que choca directamente contra el buenismo de las instituciones europeas de cara a los refugiados musulmanes, entre ellos los yihadistas, pues había que descalificar a Viktor Orbán. Bueno, pues ahí están los hechos. Pues ha quedado clarísimo. Gracias, Eduardo. Y en Estados Unidos, Melania Trump y su discurso se han convertido en los protagonistas de la actualidad, ya que son muchos los que acusan a la mujer del magnate y candidato republicano a la Casa Blanca de haber plagiado el discurso de la aún primera dama Michelle Obama en 2008. ¿Copió Melania a Michelle? ¿Sí o no? Juzguen ustedes mismos. At a young age, my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. And Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That your word is your bond, that you do what you say you're gonna do. That you treat people with respect. They taught and showed me values and morals in their daily life. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them, and even if you don't agree with them. That is a lesson that I continue to pass along to our son. And we need to pass those lessons on to the many generations to follow. And Barack and I
set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. Because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. El exministro y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, ha enviado a la Audiencia Provincial un recurso en el que denuncia la investigación prospectiva a la que se dice está siendo sometido por Telefónica y Lazard. María Matos tiene los detalles. María, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Una investigación prospectiva prohibida por la ley y por el Tribunal Constitucional, pese a haber demostrado que los hechos por los que fue detenido en abril de 2015 eran falsos y erróneos. Así es como Rodrigo Rato, el exministro, ha explicado la situación en la que se encuentra y las pesquisas a las que, según él, está siendo sometido. El recurso presentado en la Audiencia Provincial de Madrid denuncia la violación de los derechos fundamentales y explica que las conductas que se le atribuyen no son delictivas, sino que es una interpretación maliciosa de las pruebas. Y es que para Rodrigo Rato la investigación sobre presunto blanqueo, la corrupción entre particulares y los varios delitos fiscales no son más que una caza de brujas. Y seguimos con la vista puesta en los tribunales porque hoy se ha celebrado el primer juicio contra las activistas de Femen en nuestro país por sus ataques durante una manifestación provida. Las acusadas han respondido solamente a las preguntas de sus abogados y han alegado que irrumpieron en la manifestación de forma pacífica y para despertar un debate. Creemos en nuestra acción, creemos en que fue totalmente pacífica, creemos en nuestro discurso, que es el de apoyar la despenalización total del aborto y en proteger este derecho como un derecho de salud sexual y reproductiva. Nuestro movimiento seguirá llevando a cabo este tipo de acciones y seguirá defendiendo siempre este discurso y defendiendo la libertad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Almudena Martínez Bordiú ha estado en la sala donde se celebraba el juicio. Almudena, buenas noches. ¿Cómo ha transcurrido este primer juicio a las activistas de Femen en nuestro país? Buenas noches, Beatriz. Las 5 integrantes de Femen se han negado a contestar a las preguntas por parte de la acusación y tan solo han respondido a las interrogaciones de su abogado. Las 5 acusadas han defendido que en ningún momento agredieron a ninguno de los manifestantes, puesto que llevaron a cabo un acto pacífico, ya que su único objetivo era hacerse una fotografía y generar un debate. Sin embargo, estas declaraciones han sido desmentidas por los testigos que presenciaron los hechos, como es el ejemplo de los agentes de policía que han explicado que las mujeres entraron con el pecho descubierto embistiendo a todos los manifestantes. Asimismo, otro de los testigos ha asegurado que se tuvieron que llevar a los niños que estaban asustados debido a las agresiones e insultos protagonizadas por las integrantes de Femen. Cabe destacar que tras la sesión de hoy, el caso ha quedado visto para sentencia. Gracias, Almudena. Nos acompaña ya en plató José Castro Velarde, de la asociación Enraizados, responsables de la denuncia contra este colectivo feminista. Señor Castro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches a vosotros. Antes de nada, ¿qué hechos motivaron que decidieran ustedes presentar esa denuncia contra este colectivo? Bueno, esencialmente han sido dos. Uno fue un atentado contra las libertades fundamentales, en definitiva, para que nos entendamos, contra el derecho de manifestación que todos los españoles tenemos, de poder manifestar en la vía pública nuestras ideas y nuestras creencias. Y un segundo también por atentado contra la autoridad, porque una vez que los policías intentaron retirarlas de la manifestación para que no siguieran ejerciendo su violencia contra los manifestantes, ellas se resistieron. Y por tanto también presentamos denuncia por este segundo delito. A su juicio, ¿por qué cree que este colectivo es tan activo contra la religión católica por un lado y contra el derecho a la vida por otro? Pues quizá en primer lugar por odio. Cuando hablas con ellas o puedes estar cerca de ellas, pues ves que... Por anticlericalismo puro y duro. Desgraciadamente están impregnadas de odio hacia todo el que no piensa como ellas, ¿no? Y especialmente pues contra la Iglesia Católica, que quizá creen que representa pues, una determinada forma de pensamiento, pero lo que es triste es que quizá estas personas pues, no se dediquen, como tantos miembros de la Iglesia, pues, a atender las necesidades reales de mujeres, de inmigrantes o de refugiados o de aquellos que quieran, ¿no? Que tengan que ser noticias por ejercer violencia sobre los demás. Y en el caso del derecho a la vida, ¿por qué cree que es una de sus fijaciones, ¿no? Uno de sus caballos de batalla? Sí, pues quizá también es un hecho que tiene bastante para pensar, pero es por un rechazo hacia lo que es la feminidad y quizá el aspecto fundamental a lo largo de la historia, que es también la pertenencia
coartura la vida pues, de las mujeres y de la sociedad en general. Señor Castro, nos habla usted de que ha visto odio en sus miradas, en sus actitudes. ¿Cómo ha vivido hoy el juicio contra este colectivo? ¿Ha visto también odio y esa rabia, digamos? Bueno, como se ha podido ver en las imágenes, hoy iban un poco más con medidas, ¿no? No iban como cuando atentaron contra los manifestantes y se abalanzaron contra ellas. Quizá hubiera sido un acto de una cierta heroicidad por su parte acudir al tribunal como acudieron en aquella ocasión, porque podrían ser las mismas en todo momento, ¿no? Pero lógicamente aquí se jugaban una pena y por tanto... ¿Qué diferencias vio entre ese momento y cómo las ha visto hoy, la actitud que tenían hoy cuando iban hacia los... Hoy realmente se han presentado casi como víctimas, ¿no? Al final lo que ellas han tratado de defender es que fueron los manifestantes los que las agredieron a ellas, ¿no? Y que en el momento en que llegó la policía se sintieron salvadas porque la policía les protegía de los manifestantes. ¿Y estuvo usted en alguno de esos momentos? ¿Fueron atacadas, agredidas en algún momento? No, fue al contrario, ¿no? Como bien han señalado los policías, que como agentes de autoridad pues tienen quizá un plus de veracidad, en sus manifestaciones embistieron contra los manifestantes, también había muchos niños pequeños. Cuando dicen embistieron, explícanos para que lo entiendan todos los espectadores, ¿las atropellaban, las zarandeaban? ¿Qué es lo que hacían concretamente? Tuvieron que hacer una acción rápida y entonces pues dieron una carrera de 20 metros muy rápida y llegaron hasta lo que era el inicio de la manifestación, que era la pancarta donde iban los representantes de las distintas asociaciones y se abalanzaron contra ella. Es cierto que delante de la pancarta pues había un grupo de niños, porque esta manifestación pues es muy familiar, está llena de niños, personas mayores, padres, y entonces pues también arrambaron con algunos de estos niños y ejercieron violencia pues contra algunos voluntarios o contra algunas personas que allí estaban. Señor Castro, sin embargo, dice que ahora se han presentado como víctimas, pero dicen también que no se arrepienten y que volverían a actuar exactamente de la misma manera si se produjeran hoy los hechos. Esto, desde luego, no sirve para presentarse como víctimas frente al tribunal, ¿no? Efectivamente, y más allá del tema penal, que era necesario, desde nuestro punto de vista, presentar esta querella y que durante estos meses hayan estado un poco más tranquilas porque tenían este juicio pendiente, sí que es cierto que también merece la pena un juicio moral de la sociedad española. La sociedad española tiene que ver qué es lo que debe defender. Si debe defender el derecho de manifestación, por ejemplo, de personas pacíficas, o si prefiere que un grupo pequeño y radical de personas pueda perturbar los derechos fundamentales de los demás. Por último y brevemente, ¿cuál cree que va a ser el veredicto de la Sala, teniendo en cuenta que en nuestro país el aborto en España está política y socialmente hiperprotegido? Bueno, más allá de... No se trata en este caso de que la juez indique cuál es su pensamiento acerca del derecho a la vida, sino de si se puede o no violentar una manifestación legalmente convocada en España. Por tanto, yo espero que reciban una condena penal satisfactoria. Pues, señor Castro Velarde, le agradecemos su presencia en este informativo y le deseamos que se haga justicia. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. No es la primera vez que este colectivo feminista realiza actos de ataque en contra de la Iglesia, sin embargo, sí es la primera vez que se las juzga en nuestro país. Eduardo, ¿algo está cambiando? Muy optimista te veo, Beatriz. Femem son el grito y la furia de la barbarie feminista que sataniza al varón heterosexual, convirtiéndolo en el culpable consciente de todos los males que aquejan a la humanidad, y particularmente a las mujeres, a las que ellas quieren liberar, animándolas violentamente a abortar. Los argumentos de Femem les caben todos en sus vaginas y los evidencian desnudándose en público de una manera agresiva, sucia y sórdida. No dialogan, berrean, no tienen ideas. Les basta con enseñar los pechos. Todo lo que es limpio les provoca rechazo. Odian con la pasión que solo nace de la ignorancia y así agredieron a las mujeres y a los niños que hace 2 años se manifestaban en Madrid contra el aborto. Hoy por primera vez han sido juzgadas en España. No sería demasiado aventurado conjeturar que a lo peor las que son condenadas son las mujeres que se manifestaban contra el aborto por hacerlo contra un derecho de la mujer y que las Femem, que las agredieron, salen del juzgado a hombros, tal y como salió Rita Maestre por asaltar la capilla de la Complutense. Ana Pastor es la nueva presidenta del Congreso de los Diputados gracias al pacto alcanzado con Ciudadanos y pese a la intentona de la izquierda de aupar a la presidencia de la Cámara a su predecesor en el cargo, Patxi López. Rafael Catalá, ministro de Justicia, se hará cargo de la cartera de Fomento que hasta ayer mismo ostentaba la nueva presidenta del hemiciclo. Una candidatura pactada con Ciudadanos después de que estos rechazaran proponer a María Dolores de Cospedal y al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz. El perfil moderado de la exministra de Fomento, su cercanía a Mariano Rajoy, a quien le une una amistad personal, y su ausencia de manchas en su historial político han permitido que se convirtiese en la candidata de consenso entre PP y Ciudadanos.
y el Parlamento debe ser el generador de los consensos necesarios para conseguir lo que todos los españoles esperan de todos nosotros. La legislatura comienza bien, así ha valorado Mariano Rajoy esta primera victoria del Partido Popular tras las últimas elecciones, y es que después del 20 de diciembre fueron los socialistas los que se hicieron con la presidencia de la Cámara. Para Mariano Rajoy, esta primera batalla es un buen preludio de lo que está por llegar. Pero ¿cómo ha quedado finalmente configurada esa mesa del Congreso? ¿Quiénes ostentan las vicepresidencias y las secretarías de la Cámara? María Durán, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues no ha habido sorpresas, tal y como anunciaba este lunes. Ana Pastor fue elegida presidenta en segunda votación. Lo hizo por 169 votos frente a los 155 de su principal rival, Patxi López. También sabíamos que Ignacio Prendes, de Ciudadanos, sería elegido vicepresidente primero con la ayuda del PP tras ese pacto. Micaela Navarro, del PSOE, seguirá siendo la segunda. Rosa Romero, popular y exalcaldesa de Ciudad Real, muy cercana a Cospedal, será la tercera vicepresidenta. Y aquí se ha producido sorpresa porque queda fuera Celia Villalobos, fija en la mesa desde hace 13 años y que no ha sido vetada por Ciudadanos, como se ha comentado, sino descartada por Rajoy por su incompatibilidad con Pastor. El cuarto puesto entre los vicepresidentes ha sido para Gloria Elizo, de Podemos, que se mantiene en el mismo puesto de la anterior legislatura. En cuanto a las secretarías, permanece en la primera Alicia Sánchez Camacho por el PP. Entra Juan Luis Gordo por el PSOE en lugar de Isabel Rodríguez, como se creía. Gordo es un histórico del PSOE de Castilla y León. Y por parte de Ciudadanos se mantiene como tercera secretaria Patricia Reyes. Por Podemos, Marcelo Expósito sigue siendo el cuarto. Gracias, María. 10 votos misteriosos se han convertido hoy en la clave de los resultados. 10 votos decisivos que han permitido que el Partido Popular se haya convertido en el gran ganador de la jornada. Pero ¿de dónde han salido estos 10 votos? Según el Partido Socialista, habrían salido de los nacionalistas y de los independentistas. Algo que, a juicio de su portavoz, Antonio Hernando, no vaticina nada bueno de cara a la investidura de Mariano Rajoy. Lo que es evidente es que hoy se ha abierto una senda que suma al menos 179 votos, que son la suma de los votos del Partido Popular, más los votos de Ciudadanos, más 10 votos añadidos. Esos 10 votos añadidos son de fuerzas nacionalistas o de fuerzas independentistas. Recordemos que Convergencia Democrática de Cataluña tiene 8 escaños, 4 de ellos habrían ido a parar a los populares. El PNV y sus 5 diputados también están en tela de juicio, aunque ellos aseguran haber votado en blanco todo el rato. Eso dicen desde el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, los socialistas insisten, los votos no los traen ni las cigüeñas ni vienen de París. Porque como los votos no los traen a las urnas las cigüeñas ni vienen de París, son los diputados los que los llevan. Si Podemos ha sacado 71 votos para su miembro de la mesa y el Partido Popular ha sacado 85 votos para el otro miembro de la mesa. Los socialistas dejan así en el aire que, pese al rechazo de todos, cualquiera, dicen, puede haber apoyado a los populares. Desde Esquerra Republicana de Cataluña responden que pensar así es no conocerles de nada. Al parecer ha habido un dirigente político, creo que del Partido Socialista Obrero Español, que ha insinuado que los independentistas catalanes, los republicanos, Esquerra Republicana de Cataluña, ha votado favorablemente a Ciudadanos o al Partido Popular. Si alguien cree que nosotros hemos votado al Partido Popular o a Ciudadanos, es que es tonto o no se entera de nada o no nos conoce. Por su parte, desde Podemos no se andan con chiquitas y señalan directamente a Convergencia y especialmente a Francesc Homs, al que acusan de haber llegado a un acuerdo con quienes querían encarcelarlo. Eso es lo que decían sobre esos 10 votos misteriosos, pero ¿qué dicen los socialistas de ese pacto entre PP y Ciudadanos? Para César Luena, este primer acuerdo es la muestra de que la formación naranja acabará apoyando la investidura de Mariano Rajoy. Le escuchamos. La sesión de hoy, con ese acuerdo PP-Ciudadanos, acerca la posibilidad de una investidura de Rajoy el 5 de agosto. Bueno, eso parece. Es lo que tiene que hacer. Lo que están ensayando hoy es, por cierto, lo que el Partido Socialista viene diciendo desde el 26 de junio. Y es que hay aliados naturales, por decirlo de alguna forma, en la derecha, también en el campo nacionalista, con los que Rajoy tiene que explorar una mayoría. Porque el voto del Partido Socialista va a ser contrario.
Los propios populares también parecen convencidos de que este acercamiento es una nueva vía de diálogo y de simpatía entre los dos partidos. No obstante, en Ciudadanos su líder, Albert Rivera, insiste en la abstención, afirmando que no sabe ya cómo decirlo y pide de nuevo a PP y PSOE acabar con la Guerra Fría e iniciar las negociaciones que permitan el desbloqueo. Pero evidentemente yo creo que abre una vía de diálogo, también de cercanía en las posiciones, de cierta confianza también a la hora del acuerdo. Es la primera cita de una bonita relación. Espero que sea el inicio de una bonita amistad, como dirían en Casablanca, ¿no? No, nosotros ya hemos movido ficha y hemos dejado claro que vamos a abstenernos en esta segunda votación por el bien de España. Es decir, nosotros, el Partido Popular nos dijo que no iba a haber regeneración ni cambios ni de gobierno ni de presidente, cosa que es respetable y legítimo, pero también es legítimo que eso no sucede, pues nosotros estemos en una oposición responsable. Vamos a llegar a acuerdos, sin duda, durante la legislatura. Lo que pasa es que ahora hay que asumir que el Partido Socialista y el PP, después de 30 y tantos años de Guerra Fría, pues tienen que asumir que hay que moverse y Rajoy tendrá que seducir al PSOE. Y en Podemos también hacen una lectura negativa de la alianza que ha permitido que PP y Ciudadanos se hicieran con la mayoría de los puestos clave de la mesa del Congreso y dan casi por imposible la configuración de un gobierno alternativo de izquierdas. Creo que queda severamente comprometida. No puedo decir que sea optimista después de lo que hemos visto hoy. Si hoy hubiéramos visto un acuerdo para la mesa del Congreso y para la presidencia entre el Partido Socialista, nosotros, Convergencia y Esquerra, creo que se podría previsualizar una alternativa del gobierno al PP. Espero que todos estemos a la altura de las circunstancias. Con esta amonestación, Mariano Rajoy ha pedido de nuevo a los socialistas que se le permita gobernar. Él, en cambio, se compromete a respetar el calendario y presentarse la investidura el próximo día 2 de agosto, siempre y cuando, eso sí, los demás, dice, sean responsables. Que estoy dispuesto a gobernar, que soy consciente de la responsabilidad que tengo ante los españoles, ante los que nos han votado y ante los que no nos han votado. Pero esa responsabilidad mía no es total. Todas aquellas personas que hemos sido elegidos diputados en esta Cámara tenemos una responsabilidad. Pío García Escudero ha sido el otro ganador de la jornada al ser reelegido presidente del Senado por 151 votos. El presidente de la Cámara Alta ha incidido en lo mismo que sus compañeros pidiendo diálogo para permitir el desbloqueo de la situación. Apelo, por tanto, al buen sentido, a la generosidad, a la voluntad de diálogo de todas las fuerzas políticas parlamentarias. Primero, para lograr la resolución satisfactoria de esta improrrogable situación de bloqueo. Y después, para que todos nos pongamos manos a la obra y seamos capaces de construir amplios espacios de acuerdo sobre las cuestiones que son capitales para nuestra convivencia. Conectamos en directo con el diputado del Partido Popular, Carlos Floriano. Señor Floriano, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes de nada, enhorabuena por esa primera victoria en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy ha dicho que la legislatura empieza con buen pie. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación de su líder? Yo creo que empieza efectivamente con buen pie. Hoy se ha dado un paso importante para que seamos capaces de ir alcanzando los objetivos que esta legislatura tiene que tener. Señor Floriano, ¿es este primer acuerdo con Ciudadanos el primer paso para conseguir su apoyo de cara a la investidura de Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que hay que distinguir lo que ha sido el acuerdo para la mesa de lo que tienen que ser o de lo que pueden ser los acuerdos de cara al gobierno, ¿no? Si bien yo creo que también está en el ambiente, ¿no?, de la Cámara una cuestión muy importante, y es que no puede haber terceras elecciones, y luego dos aspectos que a nosotros como Partido Popular nos parecen relevantes. Además de que no haya elecciones, tiene que haber un gobierno, y ese gobierno debemos de hacerlo cuanto antes. ¿Por qué cuanto antes? Pues porque tenemos que empezar a tomar decisiones que yo creo que afectan al bienestar de los españoles, y cuanto antes se tomen, pues mejor podremos encaminarnos por ese rumbo correcto que nos lleve, como digo, a mejorar los espacios de libertad y también los espacios de bienestar de todos los españoles. Dice usted que tiene que haber un gobierno cuanto antes, pero es que hoy Albert Rivera ha vuelto a reiterar que se va a abstener, que no les va a apoyar. ¿Qué piensan hacer para conseguir que cambien su postura a última hora?
Bueno, yo creo que todos los grupos de la Cámara, todos los grupos parlamentarios, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y de lo que se trata es de que cada uno estemos a la altura de la responsabilidad histórica que tenemos en este momento, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, está poniendo de manifiesto la voluntad de formar gobierno, dados los resultados de las elecciones del 26 de junio, y a partir de ahí el resto de las fuerzas políticas, de las fuerzas parlamentarias, tienen también una responsabilidad, ¿no? Y es el ser capaces de convertirse en una posición útil a los intereses de los españoles, a los intereses de nuestro país, o por el contrario ser una oposición que no sea útil, ¿no? Yo creo que lo más útil para España, lo más útil para los españoles es que tengamos un gobierno, y un gobierno cuanto antes. Y si todos estamos convencidos de que no hay que convocar unas nuevas elecciones, que es mejor que no haya elecciones y que es mejor por tanto que haya un gobierno, yo creo que es mejor tenerlo cuanto antes que después. Yo creo que no tiene ningún sentido, en nuestra modesta opinión, no tiene ningún sentido hacer en la última semana del mes de agosto lo que podemos hacer en la primera semana. Señor Floriano, la voluntad de Mariano Rajoy está clarísima, pero ¿se va a presentar a la investidura ese 2 de agosto, sí o no? Porque no termina de dejarlo del todo claro. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que recibir es el encargo de Su Majestad el Rey, y a partir de ahí se iniciará el proceso, ¿no? Lo que sí ha manifestado el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, es que él quiere gobernar. Creo que los españoles nos han dado una mayoría para poder gobernar, y hay tres opciones, y una de ellas es la gran coalición, otra es el intentar llegar a acuerdos con algunas fuerzas políticas para que den estabilidad, y otra es el gobernar con 137 diputados. Y nosotros estamos dispuestos, el presidente Rajoy está dispuesto a gobernar con 137 diputados. Si esa es la voluntad, los demás yo creo que tienen que intentar hacer todo lo que esté en su mano para ser útil a los intereses de los españoles y facilitar la formación de ese gobierno. Desde Podemos, Pablo Iglesias ha asegurado y ha reconocido que hay muy malas perspectivas para un gobierno alternativo al Partido Popular. ¿Qué cree usted que va a pasar para conseguir la abstención del PSOE? ¿Creen que la van a conseguir? Y si es así, ¿qué van a ofrecerles a cambio? Porque de momento ellos insisten en su negativo y en su rechazo absoluto. Yo creo que depende del sentido de la utilidad que ellos le otorguen a la oposición que quieren hacer, ¿no? Si ellos quieren ser útiles a la oposición, a los intereses de España, yo creo que ellos deben de facilitar la formación de un gobierno. Fíjese además que yo creo que hay una cuestión que debemos tener en cuenta, ¿no? Han manifestado ya su voluntad de pasar a la oposición. Si se quiere estar en la oposición, debe de haber un gobierno, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Yo creo Pero que no me ha sería respondido qué le van a ofrecer ustedes. No me ha respondido qué le van a ofrecer ustedes, porque no les van a dar ese apoyo a cambio de nada, imagino. ¿A qué estarían ustedes dispuestos a renunciar para conseguir esa abstención del Partido Socialista? Bueno, pues como usted sabe, le hemos llegado a ofrecer desde un gobierno de gran coalición hasta que faciliten la investidura, puesto que ellos no quieren que se celebren nuevas elecciones, ¿no? Al final se trata de ser útil, ¿no? Oiga, si quieren ser ustedes útiles, yo creo que la mejor manera es facilitando un gobierno, ¿no? Estamos dispuestos hemos entregado un documento abierto para poder negociar sobre la base de un conjunto de propuestas sobre las que nos podemos poner de acuerdo. Ahí hay un amplio ejemplo, una amplia cantidad de medidas que se pueden discutir, y sería bueno que nos pusiésemos de acuerdo en esos objetivos y en esas medidas para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que es muy importante que fuésemos capaces de hacerlo con el Partido Socialista y también con el Partido de Ciudadanos y con todas las fuerzas políticas que se quieran sumar, yo creo que a esa oposición útil en la que se pueden convertir. Señor Floriano, se habla de 10 votos misteriosos cuyo origen no se conoce y que han sido absolutamente determinantes en sus resultados de hoy. ¿Han llegado ustedes a algún acuerdo con los nacionalistas bajo cuerda?
Mire, yo no puedo saber en este momento cuál es el sentido del voto de los diputados, ¿no? Nosotros lo que sí hemos dicho desde el principio es que no tenía ningún sentido desde nuestro punto de vista que la Cámara no la dirigiera el partido que le saca 52 escaños al siguiente, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos defendido y eso es lo que yo creo que se ha reflejado en las votaciones. Sí, pero no ha respondido a mi pregunta. ¿Están negociando con los nacionalistas, sí o no? Ya le digo que no puedo saber cuál es el sentido del voto y nosotros no hemos negociado nada que no fuese el defender lo que nos parecía que era una posición de prevalencia, ¿no? Que es el resultado electoral. Por último, señor Floriano, me gustaría saber si desde su partido descartan ya de manera definitiva esas terceras elecciones, que nos ha hablado constantemente de ellas en esta entrevista. ¿Las descartan ya? ¿Creen que no se van a producir? Nosotros, desde luego, lo hemos desechado desde el principio, ¿no? Nos parece que sería absurdo volver a plantear una situación como la de que hubiera unas terceras elecciones. Y lo curioso es que el resto de los partidos dicen lo mismo. Nosotros estamos haciendo lo que nos toca, pues yo creo que sería muy positivo que todo el mundo asumiera su responsabilidad, hiciera lo que le toca para que gobernase el candidato y el partido preferido por la mayoría de los españoles, si bien entendemos que no hemos tenido la mayoría suficiente y que eso va a exigir pues acuerdos, consensos, diálogo y yo creo que hacer las cosas bien para ser capaces de construir, bloquear, destruir es muy sencillo, construir es más complicado y nosotros lo que queremos es que todo el mundo contribuya con nosotros a construir lo que tienen que ser la escalera que nos permita alcanzar los objetivos que queremos como partido, como gobierno para España y para todos los españoles. Pues veremos si se prestan a construir esa escalera con ustedes. Carlos Floriano, diputado del Partido Popular, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras de este informativo. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer, muy buenas noches. Esta vez no hubo banda de música ni bebés tomando pecho, pero volvió a haber bicis por parte de los mismos. Los diputados de ECUO, integrados en Podemos, quedaban en la Puerta del Sol para dejarse caer hasta el Congreso, algunos de ellos en las bicicletas del Ayuntamiento. Testigos hemos sido también de un desfile de moda por parte de los diputados, 3 de los de Compromís con camisetas que rezaban «No nos resignamos, otro gobierno es posible». El que aparece a su lado de traje es Enric Bataller, también diputado de la formación, pero que aseguraba que le parecía un acto demasiado solemne como para ir en camiseta. El de Podemos, Diego Cañamero, reivindicaba con la suya la libertad del violento Andrés Bódalo, en prisión por agresiones. Y a la hora de prometer el cargo, empezaba de nuevo el show. Varios líderes de Podemos usaban la fórmula inventada de prometer acatar la Constitución y trabajar para cambiarla, y la de nunca más un país sin sus gentes. Ves, cansado y sin niño, iba un paso más allá y leía un poema de Miguel Hernández. Porque no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Lástima que se olvidaran de levantar los micrófonos y no se les haya escuchado nada. Pues esta ha sido toda la información hasta hoy. Les dejamos, como siempre, informados en nuestros portales de información, en gaceta.es, en puntopelota.es y después ya saben que tienen una cita con Punto Pelota News para conocer toda la información deportiva y después, como no, con Javier Algarra, El Gato al Agua, a las 10 de la noche. No se lo pueden perder. Nosotros volvemos mañana. Gracias y buenas noches. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic.
expertos en cambios automáticos. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida.